Muy buenas noches, mis amados hermanos. Me alegra mucho sobremanera poder saludarles, darles la bienvenida a este nuevo curso. Tiene que ver con liderazgo cristiano. Recordemos que es parte del tema de la consejería. Es una de las inquietudes bastante grandes que nosotros tenemos cuando nosotros a veces nos preguntamos a qué Dios me ha llamado. ¿Qué es el liderazgo cristiano? A veces consideramos que el liderazgo cristiano es algo propio de algún ungido de Dios o alguien que tenga un don como súper especial. Es como un súper cristiano. Y hoy vamos y con las siguientes 3 clases a develar si esto es así o no es así. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Yo le agradezco mucho a los hermanos que se conectan, que están atentos, que pueden tomar nota, a aquellos que están enviando sus tareas, a aquellos que están al día con sus pagos, con sus pensiones, que el Señor me los guarde, me los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, venimos en el nombre de Jesús para darte las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado entendimiento, porque tú, Señor, a través de tu palabra, haces una obra poderosa, Señor, de refrescar huesos abatidos, el decaimiento propio por la mortalidad, por la edad, por la salud, por la economía, por la adversidad y también muchas veces en la gran mayoría de los casos por la prosperidad. Porque muchas veces nosotros estamos en medio de muchas situaciones muy complejas y perdemos a veces el camino y el rumbo. Te rogamos, Señor, por cada uno de nosotros de los que conformamos este grupo, de estudiantes, de alumnos, de miembros de una iglesia, para que seas tú, Señor, edificándonos, para que tú seas derramando sobre nosotros de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados hermanos, les quiero rogar a cada uno de ustedes que están presentes, los que quieran participar, que nos ayuden tal vez con una pequeña definición. La agenda que les presento para este curso, para tratar sobre el tema del liderazgo, es el llamado, los principios, el carácter y la práctica, que son muy importantes para que nosotros consideremos. Pero yo quisiera que ustedes me ayudaran con una definición de liderazgo. ¿Hay alguno que quisiera tomar la iniciativa y compartirnos qué es el liderazgo? ¿Cómo comprende el liderazgo? Dirigir a un grupo de personas. Muy bien, Juan David, te agradezco tu participación. Dirigir a un grupo de personas. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, como aquel que está a la cabeza de un grupo de personas, pero no es el jefe, sino es como un equipo, como la cabeza de ese equipo. Podríamos decir que a quien se sigue. Sí, sí, algo así. Muy bien. ¿Qué es liderazgo? Sí. Normalmente nosotros aspiramos siempre ver a un líder, seguimos a un líder, queremos ser líder, pero quisiera que nos ayudaran con los conceptos para poder ver si los tenemos claros, si nos acercamos o no, porque muchos nos preciamos de ser líderes. La pregunta es, ¿lo somos? La segunda pregunta sería, ¿somos líderes creyentes, cristianos? ¿Y en qué lideramos? Porque hay muchos que lideran para el mal. ¿Quién va a participar? ¿Quién nos da el privilegio de poder participar?
Ay, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿qué comprendemos por líder? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué comprenden por un líder? O cuando ustedes ven a un líder, ¿qué esperan? ¿Alguien que guía? Muy bien, Eliana, está muy bien. Ahora, algo que nosotros tenemos que considerar, de acuerdo a la definición etimológica que encontraremos en Google, en Wikipedia, o en esto es alguien que está a la cabeza, alguien que guía, como nosotros estamos entendiendo. ¿Sí? Y esta idea de liderazgo surge a partir del cambio de la idiosincrasia en el mundo. Sí, porque antes no había este tema de líderes, había otro tema totalmente diferente. Había que seguir un rey, había que seguir una fe, un dios, había que seguir un paladín, alguien que nos inspire. Sí, no está muy lejos de lo que nosotros estamos considerando. La pregunta mía es porque esa palabra líder posiblemente no la vamos a encontrar en la Biblia. Pero entonces ustedes me dirán, entonces, ¿por qué estamos estudiando liderazgo cristiano o el líder cristiano? Muy bien, porque tal vez la palabra más acertada debería ser el siervo cristiano. Y yo quiero partir desde esa perspectiva, porque sea que tú lo veas de una manera o de la otra, debe decantarse en los mismos principios, en las mismas demandas, en lo que Dios ha puesto. Básicamente, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de autoridad. ¿Sí es claro? Entonces, ella es una autoridad delegada por Dios. Mi hermana Alice, ¿cómo está usted? No se preocupe. El pastor José Henry también viene un poquito tarde y el pastor José Cortés no va a estar porque está viajando en este preciso momento. Entonces, aquí viene la parte de lo que nosotros queremos definir de liderazgo cristiano. Lo primero que yo quiero aclarar es que no es una palabra que la encontremos en la Biblia. La podemos inferir, sí. ¿Por qué la usamos o por qué estamos usándola? Porque tiene que ver con las autoridades puestas por Dios. ¿Sí? Porque realmente las autoridades puestas por Dios son aquellas que nosotros podemos evaluar, mirar, ¿sí? Y respetar y honrar, ¿sí? Entonces, en medio de esas cosas, estamos en esa situación y tenemos que considerar estas cosas. Yo sé que la hermana Alice haya entrado un poquito tarde, el pastor José Henry, y estamos tratando de definir lo que es un líder cristiano. No sé si alguno de ustedes quisiera participar. Pues, pastor, buenas noches primeramente. Em, Pastor, yo pienso que el liderazgo se refiere, pues en toda la Biblia lo vemos, ¿no? A pesar de que, como usted dice, la palabra líder no está ahí tal cual, ¿no? Pero pues siempre vemos que hay una autoridad, ¿no? Siempre vemos que hay alguien que dirige, que preside. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos los ancianos, los jueces, ¿cierto? Siempre hay personas que están allí delante en ese papel de liderazgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que a eso se refiere la palabra liderazgo, ¿no? A las autoridades, aquellas que van delante y guiando el rebaño, ¿no? Pienso que es así. Ok, pastor, muchas gracias. ¿Quién más? Alice, no sé si tú quisieras participar. Pues para mí también, pues aparte de lo que dijo el pastor Henry, pues todo el que se considera un hijo de Dios quiere servir, quiere ayudar ¿qué? En la iglesia, sí, en la iglesia local. Entonces, es entender
que todos estamos bajo autoridad y en algún momento también ejercemos autoridad. Ok, eso es algo muy importante lo que ustedes están diciendo y es algo que yo quiero trabajar con ustedes. Porque acá desde la perspectiva humana, secular, el liderazgo se ha convertido como en algo que tiene que ver casi como un coach, un influencer, alguien a quien yo sigo. Y lamentablemente como está la situación en el mundo, pues estos influencers, estos coach tienen 1000 soluciones, 1000 consejos, 1000 cosas, pero no son líderes de verdad, simplemente son distractores. Entonces yo les Pastor, qué pena, pero entonces la verdad yo pienso que no todos podemos ser líderes, ¿no? Creo que no es un don que se nos dio a todos de cierta manera. O sea, de pronto líderes en el hogar, sí, en algo muy pequeño, pero de pronto en la iglesia no todos tendríamos ese liderazgo. Pienso que no todos tenemos esa misma capacidad. No sé si estaría equivocada. muy bien, Natica. Vamos a mirar a ver si eso es así o no es así. Entonces, ¿por qué yo quiero tocar este tema? Porque es muy recurrente en consejería. Es decir, yo estoy en la iglesia, eh, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir en ella? ¿Sí? Entonces, realmente Dios a qué me llamó. En esta semana, algunos hermanos y hermanas me han tenido esa pregunta. Hace unas 3 semanas, nosotros tuvimos la pregunta, es que en vuestras iglesias las mujeres no sirven o no lideran, básicamente fue como la inquietud que yo noté. Entonces, en medio de esta situación, pues yo quiero como tener una respuesta para todos nosotros y a través de este curso. Y evaluar, ¿esto es claro lo que voy diciendo o no? Díganme ustedes, ¿sí está siendo claro? Sí, pastor, todo muy claro. Entonces, perfecto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que preocuparnos primero? Porque a veces nosotros estamos preocupados por el lugar que tenemos en la iglesia, en el hogar o la sociedad. Y a veces nos sentimos subutilizados o a veces nos sentimos que no estamos ocupando el lugar que merecemos o que nos corresponde de acuerdo a lo que creemos que Dios nos llamó a hacer. Y yo quiero partir desde una preocupación mucho más profunda que deberíamos tener, y es si soy verdaderamente un genuino creyente. Si tu respuesta es sí, debes saber es quien ha experimentado arrepentimiento, fe y vive el evangelio. Son 3 cosas fundamentales, porque muchas veces nosotros lo único que hacemos es mudar vestidos, mudar apariencias. Voy a hacerles un ejemplo. Muchas personas usan piercings, pero llegan a la iglesia sin ellos. Saben que no es correcto en la iglesia. Por alguna razón tienen esa conciencia. Usan un tipo de ropa en sus casas, en sus trabajos, en sus estudios, y otra totalmente diferente en la iglesia. Ahora, yo creo que si un cristiano no ve apropiado algo para usar en la iglesia, no lo debe usar tampoco en su vida diaria. Pero a veces lo único que nos preocupa es la apariencia o la actitud con la que estamos. Entonces yo he visto personas que dicen, ay, pero mire ese hermano cómo viene, viene desganado, está aburrido, mejor que ni viniera. Pero yo me hago otra pregunta, yo digo, viene. Hay otros que están muy animados entre semana y de pronto desaparecen, ¿sí? Hacen la del mago, nada por aquí, nada por allá. Por eso quiero partir para entender y comprender una de las preocupaciones, más allá de lo que
lo que Dios me ha dicho o para qué Dios me ha llamado, esa pregunta que tenemos es, ¿realmente soy un creyente arrepentido? ¿Soy un creyente de fe? ¿Soy un creyente que anhela vivir el evangelio como padre, como cónyuge, como hijo, como ciudadano, como trabajador? Y es algo que nosotros tenemos que considerar. El tema, de acuerdo a lo que nosotros hemos estructurado, recuerden que tiene que ver con el llamado. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de liderazgo, yo quiero que esto se les quede bien grabado en la cabeza. Hablamos de autoridad. Y Natica, para responderle a su pregunta de lo que usted me dijo, en clases pasadas y en cursos pasados hemos hablado que el creyente siempre está en autoridad y bajo autoridad. ¿Sí recuerdan eso? Sí, pastor. Muy bien, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si el creyente siempre está en autoridad, ¿por qué razón? Quiero ver si ha habido fruto de las clases pasadas. ¿Por qué razón como creyentes estamos en autoridad y bajo autoridad? Pastor, porque tenemos que dar cuentas de nuestra vida y además también cuenta de las personas que están abajo nuestro cargo, pues al recibir o sea, al aceptar, al ser hijos de Dios, pues esa sería nuestra responsabilidad. Muy bien, Natica. Alice, cuéntame. Pues la misma palabra del Señor nos dice que debemos estar sometidos los unos a los otros, y pues si nosotros estamos bajo la autoridad del Señor, pues Él nos ha dado también esa autoridad. Muy bien. Yo les voy a recordar que siempre estamos en autoridad o bajo autoridad porque Dios nos puso como virreyes en la creación. Desde Génesis. Sí, ¿se acuerdan? Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Y esto es algo muy importante. Miren lo interesante. Cuando usted lee Génesis 1, ¿ustedes recuerden de dónde salen los animales? Que están en la tierra, en el piso. ¿Cómo dice Génesis 1? Salen del agua. De la tierra, del agua, del aire. Ok, muy bien. Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar un poquito. Cuando usted va a Génesis 1, usted va a encontrar algo que va a ser, o sea, para mí es muy hermoso porque uno ¿cómo se llama esto? Posiblemente no lo medita. ¿Sí? Pero cuando usted va a Génesis 1, una de las cosas que hace Dios y dice, produzca, y después de haber creado la tierra, haber separado la luz del día, cuando vamos viendo que Dios pone la parte seca, dice Dios a lo seco llamó tierra, ¿sí? A la reunión de aguas llamó mares, y Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, la hierba de semillas, árbol fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla, y nosotros vimos que ahí va la parte del día tercero. Luego vemos que en el día cuarto él separa el día de la noche y pone las lumbreras. Pero luego en el versículo 20 nosotros vemos que dice, produzca las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra.
en la abierta expansión de los cielos y creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Pero ¿cómo lo creó? A partir de lo ya creado. Y los bendijo y le dijo que se multiplicase y este fue el quinto día. ¿Sí? Fíjense que el versículo 20 es muy claro. Dice, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Luego el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. E hizo Dios los animales de la tierra. Pero cuando nosotros vemos el versículo 26, dice lo siguiente, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Acá está el versículo clave. ¿Sí? Y este versículo clave nos tiene que decir, por eso yo quiero que ustedes estén convencidos que estamos en autoridad y bajo autoridad, y por eso Dios demanda de cada uno de sus hijos responsabilidad de todo lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y hay algo que es muy interesante, miren, queridos hermanos, no voy a hablar de jerarquía en la eternidad, pero voy a hablar de algo que para mí es un misterio. Y dice, para aquellas personas que han vivido su fe como raspando entre la iglesia y el infierno, dice que el Dios sí lo salvó y lo va a llevar a la vida eterna, pero va a tener primero un reconocimiento muy pobre en la eternidad. Lo segundo, no va a tener como, no lo sé si será de esa manera, pero no va a tener como una autoridad representativa o un liderazgo representativo en la eternidad. Sin embargo, aquellos que han sido fieles, aquellos que abandonan todas las cosas por servir a Dios, por obedecer a Dios, por vivir realmente su fe, dice, ellos recibirán no solamente corona de vida. Pastor José Henry, ¿usted se acuerda qué más van a recibir? ¿Autoridad para juzgar las naciones? No, no sé, pastor, realmente no. No, pero es muy en serio. O sea, va a recibir reconocimiento, va a recibir autoridad, van a ser jueces, van a estar dentro de los reconocidos y el modelo sigue siendo exactamente lo mismo porque Dios nos puso para ser señores. Lo que pasa que hoy nosotros despreciamos el servicio en la iglesia y el servicio donde Dios nos ha puesto porque estamos pensando en las cosas del mundo y eso nos distrae mucho. Y hoy por eso tenemos a veces iglesias que hablan de la gracia, pero se justifican en la gracia para pecar o tener actitudes pecaminosas. Entonces, por eso yo quería partir para que podamos entender el liderazgo correcto y hacernos una pregunta, ¿realmente somos creyentes o somos personas religiosas? ¿O somos paganos? ¿O no hemos nacido de nuevo? ¿Por qué razón? Porque yo siempre voy a cuestionar algo. El diseño de Dios no ha cambiado desde la eternidad. Dios creó al hombre y lo primero que le dijo, descansa en mi presencia para que tú puedas seguir haciendo lo que tienes que hacer. El primer día del hombre es el séptimo día de Dios. Y Dios lo creó y le dijo, tú y tu esposa vienen ante mi presencia, primero contemplan todo lo que yo he hecho para que ustedes puedan gobernar sabiamente. Por eso hoy en día no se gobierna sabiamente y se toman decisiones que aunque son sinceras de corazón, a veces están siendo rebeldes contra los principios de Dios. La pregunta es, entendiendo lo que Dios nos ha dicho, que hay recompensa. Ahora, no tome estas palabras como para decir, uy, ahora sí, como hay recompensa, ahora sí me esfuerzo. No, es que la recompensa es intrínseca o responde al obrar de Dios en nuestra vida, porque Dios nos ha delegado encargos. La pregunta es, ¿a qué Dios te ha llamado? ¿Sí?
Y como se dan cuenta, yo estoy haciendo en esta clase, porque algunos se preguntan más por el cargo que están fungiendo o el cargo que van a hacer en la iglesia o que están haciendo, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿eres cristiano? Porque si eres cristiano donde Dios te ha puesto, ni vas a altercar, ni te vas a cansar, ni vas a declinar, sino todo con lo contrario, lo vas a hacer. Y lo que yo voy a decir ahora posiblemente espero yo confrontar sus vidas por la siguiente razón. No hay especie o creación más rebelde que el hombre. ¿Por qué razón? Dios llamó a los pajaritos a cantar. Yo no sé si alguno ha tenido pajaritos enfermos, que ya están agonizantes, pero cuando llega la mañana el pajarito, si tiene un hálito de fuerza, empieza pío, pío, como si fuera el pajarito del pollito, ¿sí? Y él chilla. Cualquier pajarito hace eso. Si nosotros nos damos cuenta, una flor, una planta, puede que no haya salido, no haya llegado las lluvias, se esté secando, se esté muriendo. Con su hálito de vida, quiere hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Busca la luz, busca glorificar a Dios. Y los salmos hablan de eso, que toda la creación cuenta la gloria de Dios, dice Romanos 1. El hombre no. Al hombre le dan cosas y y el hombre se envanece tanto de lo que Dios le dio, que es tan atrevido que con las mismas cosas que Dios le dio, se rebela contra su creador. La pregunta, por eso que yo les quiero hacer hoy frente al llamado, ¿eres cristiano? Porque si tú eres cristiano vas a entender Dios a qué te llamó, lo vas a hacer en medio del amor, del gozo y la paz, de ese deleite que da el Espíritu Santo, así te cueste la vida. Hay dos personajes en el libro de Lucas que me llaman poderosamente la atención. Dos personas que posiblemente en nuestros días estarían muy decaídos porque dicen, por mi edad ya no sirvo para nada, por mi edad ya debería, Señor, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan de Simeón y de Ana la profetisa? Ellos dicen que la Biblia nos cuenta que ellos estaban pendientes de la llegada del Salvador. Y cuando Simeón cargó a Jesús en sus brazos, ¿ustedes se acuerdan las palabras de él? ¿Cuáles fueron las palabras? Señor, Pastor José Henry, ayúdenos. Que ya podía morir tranquilo porque había visto el Salvador. Perfecto. Señor, ya tengo tu Salvador, ya puedo morir. Tal vez hoy nosotros tenemos que considerar, mis hermanos, nuestro ánimo para las cosas de Dios, nuestro encargo. Y el primer encargo que yo quiero que nosotros veamos es que si somos cristianos, ¿realmente somos cristianos? ¿Somos creyentes? Hoy se sufre del síndrome, de algunos síndromes. ¿Cuáles son esos síndromes, Pastor José Henry? Pues, por ejemplo, la desidia por la obra de Dios, podríamos decir que Sí, ese es un síndrome que las personas, cada quien como decía Malaquías en el curso pasado, que cada quien se concentra en lo suyo y se olvida de que hay obras, ¿no? Y que hay que trabajar para para el Dios. Señor. Sí, eso me parece muy bien. Hoy en día los planes a futuro es, ya me va a llegar mi pensión, entonces voy a comprar una finca, me voy a ir a la finca a descansar, ya he vivido, ya he servido.
a morir en paz. O otros dicen, voy a viajar por el mundo, voy a conocer, ahora sí me voy a dar la vida que me merezco. Básicamente como el hombre que dice, voy a llenar mis graneros. Pero yo quiero que usted, Pastor José Henry, me ayude para yo no estar sesgado. Yo no sé si en su iglesia, de qué es lo que más se sufre en medio del mundo cristiano, de nuestros hermanos cristianos, que le dicen, cuando uno le dicen, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va el día? ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cuál es la mayor denuncia que hacen los hermanos? ¿Por qué no están, cómo se llama esto, congregándose, o por qué no están sirviendo? Pues es curioso, ¿no? Algunos dicen porque tengo mucho trabajo, ¿no? Porque tengo que trabajar el día que hay que congregarse, o otros dicen porque no tengo trabajo, ¿cierto? Porque no, no hay para venir, y esa es o sea, porque sí o porque no, ¿no? Es verdad. ¿Y eso en qué se traduce? Natica, ¿en qué crees que se traduce todo eso? No sé, pastor, como en la justificación, nos justificamos Sí, Carlitos nos está en el diciendo lo pecado. mismo. En el pecado. La verdad, ahí no hay justificación sino el pecado de uno como ser humano. El no entender que Dios tiene bajo control todo y le damos prioridad a lo que no debemos. Ajá. Entonces, miren lo interesante que nosotros vemos. A veces la prosperidad es ¿cómo se llama esto? Es un obstáculo. Yo hablaba con un hermano, yo creo que es hermano, y él me decía, Juan, yo el trabajo me tiene muy tan estresado, tan cargado, que yo quisiera descansar, me dice, que hoy quería quedarme, y yo le decía, hay algo muy interesante en el diseño de Dios, porque cuando, ¿cuáles son los métodos ordinarios para quitarse el estrés o el desánimo? Dormir hasta tarde. Sí, es descanso, básicamente. Pero fíjense lo curioso de los que quieren dormir hasta tarde. Llega un momento en que ya uno cumple el ciclo del sueño y ya uno simplemente queda ahí aletargado con la mente en blanco, buscando qué hacer diferente. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago frente a estas luchas que sufrimos los cristianos en todas las épocas, el domingo en la predicación yo hablaba sobre un ejemplo muy diciente que tenía que ver con la queja de un pastor en su sermón, y dice, hoy los padres ya no quieren bautizar a sus hijos, tardan en traerlos, ya no los traen al octavo día, y si los bautizan no los educan de manera cristiana porque no hay el altar cristiano, los diezmos son limosnas, no están diezmando como debe de ser. ¿Qué más yo estaba diciendo? Ejemplos así. Y yo le pregunté a la congregación, ¿y esa época qué época será? Y todos dijeron 2022. Y para los que no escucharon la predicación, no era del 2022, sino del siglo XVII, en pleno avivamiento de la Reforma. Y eso me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque no hemos comprendido a qué Dios nos ha llamado. No hemos comprendido que nosotros somos soldados de Cristo, somos creyentes que hemos sido puestos en autoridad y estamos bajo autoridad porque Dios nos puso para gobernar. ¿Por qué razón? Porque los nuevos corazones que han creído, eso está escrito aquí en la diapositiva, fueron regenerados desde su mente. O sea, si usted no cambia el chip de su mente, posiblemente usted está confiando que cree en Dios, pero no es así. Aquel que ha cambiado su chip de su mente, o sea, ha sido regenerado, ha comprendido que hemos sido separados, ¿sí? Y que está habiendo una limpieza que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo. Y somos añadidos al pueblo de Dios, la iglesia.
la que requiere nuestro servicio para extender el reino de Dios. La militancia en el reino de Dios es 7 por 24 con un día de acuartelamiento. ¿Cómo es la militancia del creyente? 7 por 24 con un día de acuartelamiento. ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? ¿Alguien me lo puede poner en términos sencillos? Todos los días, pastor, de lunes a domingo y acuartelados el domingo. Muy bien, Jairito. Eso es lo que yo quisiera que nosotros, y ahí es evidente, Dios me llamó, obviamente. Yo soy autoridad. Pregúntele a un soldado en el ejército, pregúntele a un policía, pregúntele a un marín, a un aviador. Él no le puede decir a su general cuando lo llama, estoy cansado, estoy enfermo. Aunque ustedes no lo crean, no es capaz, a no ser que esté de hospital incapacitado, con fórmula médica y amarrado a una cama, él dice, no puedo. Pero los creyentes hemos olvidado a quién servimos y que somos esa autoridad. Por eso yo quiero que examinemos algo muy interesante frente al liderazgo. Frente al llamado hay dos cosas. Algo que sucede en el interior y algo que sucede en el exterior. Yo les hago la pregunta, mis queridos estudiantes. ¿Quién eres tú? ¿Eres una autoridad puesta por Dios? ¿O eres una autoridad puesta por Satanás? ¿Quién eres tú? Yo no sé si ustedes quieren hacerse esa pregunta. ¿Quién soy yo? Pero mírense al espejo. Usted puede ver un hijo de Dios, una hija de Dios que ama el reino de Dios, que viste las banderas y los colores de su patria, que se siente en el corazón identificado con los estándares de la Escritura. ¿Tiene ese amor patrio por el reino de Dios? ¿Cómo llamamos a aquel que se llama a la guerra y no se presenta? ¿Saben cómo se llama? Un soldado fuerte. Cobarde. ¿Un qué? Un desertor. Cobarde. Un cobarde, un desertor, porque ha abandonado las líneas, las filas. Por eso les pregunto, ¿quién eres tú? Ahora, si tu respuesta es, soy un soldado de Cristo, soy un miembro de las filas del reino de Dios, soy un hijo de Dios. O sea, aquí ya la respuesta tiene que ser, yo he nacido de nuevo porque creo en Jesús, que es mi Señor, es mi Dios y es mi Salvador. Porque si tú no crees en Jesús, tú no perteneces al reino de Dios. Tú eres una persona posiblemente bien intencionada, que te gustan las cosas buenas, entiendes de manera cognitiva el argumento del evangelio, pero tu corazón está empobrecido. Mísero, no sé si enfermo o muerto. Pero si tu respuesta es que eres un hijo de Dios, un soldado de Cristo, eres una autoridad puesta por Dios, una autoridad que está puesta sobre las tinieblas. Si es así, estamos comprendiendo, y ese llamado es interno.
O sea, es lo que yo estoy experimentando. Es que esa respuesta no la tiene otro. Tú no le puedes decir, pastor, ¿será que soy un hijo de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y si tu prioridad es Dios. ¿Se acuerdan en la pregunta, la primera pregunta del Catecismo de Westminster, cómo dice Juan David? ¿Sí, Juan David está en clase o se fue a pasear? No lo escuché. Sí, señor. ¿Cuál es la No pregunta y la te- respuesta? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y la respuesta? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. ¿A qué Dios te ha llamado? La A respuesta es glorificarle. a glorificarle y gozar de Dios. La pregunta es, si nuestro servicio al Señor es 7 por 24, son 7 días cada 24 horas, o 24 por 7, 24 horas los 7 días de la semana, con un día de acuartelamiento, la pregunta es, ¿dónde estás tú? Por eso es tan importante el altar familiar o el devocional que uno va a hacer. Claro, usted me dirá, pastor, es que usted la saca barata porque hace el devocional para todos y para sus hijos. Pero yo qué culpa. No puedo hacerlo por separado posiblemente. Pero la pregunta es, si Dios te ha llamado como autoridad y tú eres autoridad, ¿dónde estás tú? Porque el lugar donde te ha puesto Dios es el lugar idóneo para ti. ¿Sí sabías eso? Pero para tú entender qué labor estás haciendo, viene la siguiente pregunta que está en pantalla, que está acá arribita. ¿Quién te disipula? Porque ustedes saben que toda autoridad tiene que ser entrenada, preparada, capacitada y luego enviada. O sea, Dios los llama, te capacita y te envía. De ahí está el secreto del éxito. Pero para eso hay un llamado interno. Algo que sucede dentro de nosotros. Lo vamos a llamar corazón. Ahora, no piensen en el músculo. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del ser de la persona y no está hablando de una persona que sea religiosa, porque los religiosos se conocen por las evidencias que dan las escrituras. ¿Así es claro? Entonces, hay un llamado interno. Yo quisiera que tú grabaras esta pantalla y tú hicieras el estudio. Que seas tu propio consejero. Mires al espejo. Ves a ese individuo creado por Dios perfectamente, bendecido por Dios perfectamente, puesto en la tierra perfectamente, con privilegios, con deberes, pero también con cosas que nosotros tenemos que experimentar de la bendición de nuestro Dios. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Eres autoridad? Siguiente pregunta. ¿A qué Dios te ha llamado? Como autoridad, porque la palabra señorear implica muchas cosas que estaremos respondiendo a lo largo del llamado interno, porque a veces estamos más preocupados de tener un título y una posición en determinado lugar que servir dentro del reino de Dios. Por eso la siguiente pregunta es, ¿dónde estás tú? Porque puede que estés usurpando el lugar de otro. Entre los hermanos, a veces hay hermanos que usurpan el lugar del primogénito. A veces en el hogar
Hay hijos que usurpan la labor de los padres y de los esposos y de los padres, ya sea el esposo o la esposa. A veces en la iglesia se usurpa la labor del diácono, la labor del anciano, la labor del pastor. ¿Y ustedes saben cómo se castigaba en el Antiguo Testamento la usurpación? Ayúdenme. Recuerden que tenemos que ser teólogos para poder pensar. Pastor, pues a Coré se lo tragó la tierra. Con la muerte. Eso es muy interesante. Yo les voy a hablar de algunos tipos de usurpación que ustedes inmediatamente van a caer en cuenta. En el hecho matrimonial, si alguien usurpa, eso se llama adulterio. ¿Cómo se castigaba? Con la muerte. Frente a la autoridad de los padres, cuando había un hijo contumaz, desobediente, ¿cómo se castigaba esa usurpación? Con la muerte. Cuando dentro de los levitas había unos que estaban dedicados para preocuparse por las cortinas, otros por las piezas de bronce, otros por hacer los panes de la proposición, otros por llevar el incienso, otros por entrar al lugar santísimo. Esa usurpación, ¿con qué se castigaba? Con la muerte. Cualquier tipo de usurpación se consideraba traición. Aunque la usurpación era justificada, ¿se acuerdan de un hombre que vio que el arca de la alianza se iba a caer al piso? Y él que dijo, yo voy a evitar que el arca de mi Dios se caiga. Y fue y la sostuvo. ¿Y qué pasó con él? Murió. Muy bien, murió. Por eso nosotros necesitamos ser discipulados. ¿Por qué razón? Porque a Dios le ha placido hacer un llamado interno a todos nosotros y externo y ubicarnos en un lugar que donde Dios nos ha puesto es honroso para Dios. Es que Dios es el que hace ese llamado. Usted se imagina que el que brillaba las peritas del tabernáculo de cada asta dijera, ay, ¿y por qué no me puso a mí como sacerdote? Los que llevaban el incienso, y a mí ¿por qué no me puso para, no sé, llevar el agüita para el lavacro? O aquellos que tenían que remendar, coser, lavar, limpiar las cortinas del tabernáculo. Y lo mismo pasaba en el templo. Porque hay algunos que se enamoran de mujeres casadas o de hombres casados. ¿Acaso Dios no castiga eso con la muerte? El solo pensamiento, dice el Señor Jesús en Mateo 18, de la mujer dice, ya la codiciaste. ¿Acaso el 10º mandamiento en Éxodo, cómo dice? No codiciarás. Pero que no codiciarás, ¿qué? No codiciarás la mujer de tu prójimo, pues todo lo de los demás, todo lo del prójimo. Pero ¿saben qué es lo interesante del 10º mandamiento? Es que cada una de esas cosas también representa una labor en sí misma. ¿Sí? No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Por qué? Porque tu prójimo es mayordomo de esa casa. Fíjense que el líder tiene que ser bien discipulado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, porque el prójimo que tiene esa mujer es el marido de ella, su cabeza, su sostén, su proveedor, su sustentador, su protector. No lo usurpes. Yo no sé si ustedes habían visto el mandamiento de esa manera. Por eso es importante quién te disipula.
En la Biblia, Dios efectivamente llama a las personas, al menos a algunas, a un trabajo específico. Y ha entregado diversos tipos de dones, habilidades y talentos para todas las personas en su trabajo y actividades propias de su llamado, sea en el hogar, la iglesia o la sociedad, o en todas ellas. Hay dones, habilidades y talentos que se pueden expresar en la iglesia, en el hogar y la sociedad. ¿Usted sabía eso? Uno de esos dones es el ser pastor. Usted es como pastor y tiene que ser como pastor respetado en la casa, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, el pastor José Henry, ¿en su casa lo respetan como pastor o solamente como esposo? Ah, claro que sí, también como pastor. Claro, si su esposa no lo ve como pastor, porque es la mayor honra, no solamente estar casada con un hombre que se llama José Henry, sino que es su esposo, su amigo, su compañero, el padre de sus hijos y su pastor. Y eso es un llamado interno, pero todo llamado interno responde a dones, a habilidades y talentos que Dios ha dado. Fíjense que Dios, yo estoy bien seguro que a mí no me llamó a cantar. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo el don, la habilidad, el talento. Entonces, en nuestra respuesta es sí, claro, Dios me dio dones y talentos. Hay personas que Dios les dio el talento de dibujar. Ellos expresarán trabajos en bellas artes o en arquitectura o en diseño. Algunos que tienen el don de cantar o de tocar instrumentos. Algunos que tienen ciertos dones para los negocios. ¿Usted no se ha dado cuenta que el llamado responde a lo que Dios ya nos dio y nos capacitó para ello? Yo desde niño sabía que iba a servir al Señor dirigiendo la iglesia. Era un niño de 7, 8 años. Yo soñaba. No les cuento mis sueños porque seguro que esos son como el apocalipsis, muy enredados. Yo tenía unos sueños muy raros, que yo peleaba batallas como los cruzados, donde estaban con los ángeles y en el otro lado estaban los diablos. Aunque ahora yo creo que sigo estando entre ángeles peleando contra diablos. Queridos hermanos, en la Biblia el concepto de llamado es muy profundo y de eso se trata el liderazgo y tiene que ver con un aspecto en particular de la vida, de cómo trabajamos o servimos en el reino de Dios. ¿Y ustedes saben algo? El llamado de Dios es irrevocable. Ahora, posiblemente usted está diciendo llamado para ser pastor, para ser anciano o diácono o miembro de la iglesia. Yo les voy a hacer pensar que el liderazgo o el servicio en el reino de Dios es mucho más extenso a causa del llamado o del encargo que ha hecho Dios. Algunas ideas para meditar. Primero, miremos a nuestra derecha, Éxodo capítulo 4, versículos 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte te alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca. Perdón, estoy leyendo mal. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca
y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Este texto es un poco confuso. Se los voy a explicar para hablar del liderazgo. Dios, ¿a quién llamó como líder? ¿A quién le dio el don de la comunicación directa con Dios? Moisés. Muy bien. Todos nosotros a veces pensamos, y el líder tendrá que ser un hombre que hable alto, hable claro, tenga el don de la oratoria. ¿Sí o no? Uno mínimo piensa en eso. Es que mi pastor, ¿cómo predica? Ojo, porque acá yo quiero caer un mito que hay. Porque no todo aquel que ora fue llamado a ser pastor. Perdón, que es orador fue llamado a ser pastor, o todo aquel que predica fue llamado a ser pastor. Y acá es el ejemplo perfecto, porque Dios a quien le dio el don de la oratoria, de la comunicación, del mensaje histriónico, a Aarón. Pero Dios a quien llamó a pastorear su pueblo, a Moisés. Muy bien, Natica. Un hombre que no tenía esta habilidad como un don. Pero ¿qué don tenía Moisés? Diríamos hoy el discernimiento de espíritus, el discernimiento de la voluntad de Dios, el discernimiento del consejo, el discernimiento de juzgar, porque todo eso lo vemos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números también. ¿O no es así, Pastor José Henry? Usted que acabó de dejar Éxodo. Pero Así es, pastor. ¿Y quién tenía que dirigirse? Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque Dios llamó siempre a un equipo de trabajo. Solo que nosotros los seres humanos, por nuestro pecado, siempre pensamos que un puesto es mejor que el otro. Y ustedes no podrían ponerse en los zapatos de Moisés. Un hombre que fue juzgado, traicionado, acusado, abandonado, señalado, vilipendiado, abusado. Por eso yo quería que leyéramos de derecha a izquierda. Ahora, recuerden, estamos hablando que hay un llamado interno y ese llamado interno está conforme a los dones, habilidades y talentos que Dios da. Éxodo 31, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo te he llamado por nombre de Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Pastor José Henry, usted que explicó Éxodo, ayúdenos con la explicación de este pasaje. Pues cuando estudiamos Éxodo vimos cómo Dios llama a estos hombres a los que él ya había preparado anteriormente. Obviamente no son personas que no saben esos artes, sino que son personas que Dios les dio el don. Y también veíamos cómo en Egipto ellos trabajaron todas estas cosas, ¿no? O sea, Dios con su soberana voluntad y su providencia capacita a estas personas, las llama al oficio y las pone a trabajar, ¿no? Y es lo que Dios soberanamente hace, ¿no? Lo que usted decía, pastor, es muy cierto, ¿no? No siempre, o más bien, siempre las personas cuando hablan de servicio piensan en el pastorado, en ser diácono o anciano, pero Dios a cada uno le ha dado a través del tiempo ciertas capacidades, dones, enseñanza que han adquirido a través de los años y que son de gran bendición dentro de la obra, ¿no? Y aquí vemos precisamente eso, Dios llama al oficio a estos hombres
Y ese oficio vemos que no es precisamente predicar ni nada de esto, sino que tiene que ver con lo que se necesita para la obra, ¿no? Gracias, pastor. Es interesante, yo lo subrayé en como ustedes se dan cuenta ahí al lado izquierdo de amarillo, estos hombres son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo? Porque solo una persona llena del Espíritu Santo, de Dios, puede entender que su trabajo es sí para su sustento. Estos hombres no estaban trabajando con el oro, con el bronce, con la plata para el templo, porque no había templo, ni para el tabernáculo, porque recién se estaba por construir. Ellos vivían de eso. Era su trabajo. Son habilidades que Dios les ha dado y las tienen que liderar. Hay joyeros famosísimos hoy en día. Usted encuentra un anillo del joyero de la esquina vale un tanto y un joyero famoso vale 10 veces ese tanto o 20 veces o 30 veces. Yo quiero convencerlos de algo. Dios nos hace un llamado interno, pero no es en contra de nuestra naturaleza, ni de nuestras capacidades, ni de nuestros dones. Por eso nosotros tenemos que ser discipulados en servir al Señor. Lo que llama sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte tenía que ver con un trabajo. Hay personas que son llamadas al trabajo manual. Hay personas que son llamadas a ciertos trabajos en lo que hoy nosotros conocemos de la parte de la profesionalidad. Pero los unos y los otros son importantes en lo que Dios los llamó. Es que nosotros nos han vendido la idea, sobre todo a la izquierda progresista, que si usted no estudia en una universidad, si usted no sale titulado, usted es un fracaso de ciudadano. Yo les voy a contar algo. En Cuba y en Venezuela la mayoría son profesionales y no sirven para mucho. Pero no importa lo que usted haga, lo que Dios te llamó a hacer, primero te abrió las puertas, te capacitó y ahora tú debes entender que Dios te puso para que lideraras. Y como tú eres miembro de una iglesia, Dios bendice a través de tu arte siempre a la iglesia de alguna manera. Estos hombres no iban a fabricar cosas de oro y de plata y de bronce toda la vida en el templo. Fue puntual. Después, ¿cómo iban a bendecir el templo? Claro, con el mantenimiento. Pero después de ese mantenimiento que no es permanente, ¿cómo lo hacían? Con su trabajo. Con lo producido de su trabajo, pastor. Todos. En todo Israel, Dios había repartido dones y talentos a todos. Los que cultivaban la tierra, los que criaban animales, los que, ¿sí? Queridos hermanos, ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho? Porque tu llamado no es inferior. O sea, hay personas que Dios llamó al pastorado en el caso del 2022, otros llamó a ser ancianos, otros a ser diáconos, otros a ser miembros de una iglesia con trabajos permanentes que están invirtiendo en el reino de Dios. Por eso es tan malvado de una persona que quiere trabajar, pero no invertir en el reino de Dios. Por eso Dios le dijo en Malaquías capítulo 3, me habéis robado, y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, porque si ustedes ven el contexto, la casa de Dios estaba abandonada en todo sentido. Los sacerdotes fueron abandonados, los sacerdotes tuvieron que ir a trabajar, finalmente al salir a trabajar se enamoraron de mujeres paganas, al final de enamorarse de mujeres paganas creyeron en otros dioses, había sincretismo y esto fue una desgracia. Esto es como una bola de nieve, queridos hermanos. Por eso tenemos que disipularnos. ¿A qué Dios te ha llamado? Hay un llamado interno, pero ese llamado interno tiene unas implicaciones. Ahora, miren lo interesante.
Moisés y Aarón, ¿se acuerdan que Moisés en qué fue preparado? En todas las ciencias en Egipto, de sojuzgar, que ahora las utilizará para gobernar el pueblo de Dios. ¿Pero en qué también fue entrenado? Como pastor de ovejas en Madián. Su suegro, el suegro de Moisés, espero no equivocarme el nombre, Taré, lo entrenó muy bien a él. Y todo fue útil dentro del pastorado que Dios le dio para guiar al pueblo de Dios. Jairito. Jetro, pastor. Jetro, sí, gracias. Espero está con la mente en otro lado. Queridos hermanos, Dios da habilidades. Ha puesto en su corazón que podía enseñar, así como a Oliat, hijo de Asisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Dios, o sea, ¿saben por qué estoy usando estos argumentos? Porque a veces nosotros pensamos, ahora, yo no estoy diciendo, si Dios te llamó como pastor, genial. Yo te discipularé si estás en mi iglesia. Si estás en otra iglesia, será tu pastor. Porque uno aprende a ser pastor del pastor. Uno no es pastor porque llegó a un lado y predicó. Porque esa es como la idea del pastorado hoy en día. Queridos hermanos, Dios da dones, habilidades, talentos. Por eso es tan malvado. Miren, personas que Dios llamó para tocar instrumentos musicales. ¿Se acuerdan que en el templo de Salomón se llama por primera vez a tener esto de manera oficial? Personas que tocaban el arpa, la trompeta, otros cantaban. Y ellos posiblemente pudieran vivir de eso. Hoy en día mucha gente vive de eso. Pero ¿dónde está la maldad? Donde no se hace para Dios. Lo que yo les decía hace un instante. Estos hombres que pasamos hace rato en Éxodo y estos de ahora que son los que son el escogidos para hacer cosas de tejer, de bordado, en las telas más finas, azul y púrpura, después de terminar la construcción del tabernáculo, ¿a qué se iban a dedicar? A lo que Dios los había llamado a hacer. Y de eso vivirán, pero también invierten en el reino de Dios. Vamos a leer Éxodo 35, versículos 30 al 35. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Versículo 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce y talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Carpinteros. Usted se imagina al jefe de carpinteros con sus ayudantes teniendo que liderar una obra de carpintería, o al joyero o al tejedor. ¿Quién puede usurpar esa labor tan hermosa? Pastor José Henry, usted es ornamentador. ¿Usted nos puede explicar cómo funciona ese tema de la ornamentación? Pues, pastor, básicamente consiste en unir las piezas de metal, ¿no? Con la soldadura, que viene a ser un derretir hierro para poder unirlo, ¿no? Entonces lo que hace el equipo es prácticamente derretir los dos lados del hierro para unir las dos piezas, ¿no? Entonces de eso se trata. Y así pues se arma lo que sea, ¿no? Sean puertas, sean ventanas, lo que sea.
Y usted nos pudiera decir, ¿eso es un arte? ¿O Sí, eso pastor. cualquiera lo puede hacer? Cualquiera que Mm, diga, voy a aprender y lo voy a hacer y voy a ganar mucho dinero con esto. Pues no es como para todos, ¿no? O sea, tiene su cierta dificultad, ¿no? Y digámoslo así que como para todo oficio exige ciertas habilidades, ¿no? Exacto, tiene que tener pulso, tiene que tener también idea, tiene que tener ciencia y arte porque un punto de soldadura mal ubicado no sostiene nada. Yo no conozco mucho del tema, posiblemente sería un pésimo ornamentador, pero hay ornamentadores tan excelentes que hacen cortes tan precisos, soldaduras tan precisas y acabados tan hermosos que uno se quita el sombrero en una simple reja, en un simple marco de ventana, porque yo he visto unas cosas horrorosas. Ahora, ¿qué los quiero convencer? Dios nos ha llamado, sí, pero nos ha dado dones, talentos y habilidades. Miren, los dones. Existen similitud y diferencias entre talentos. Muy bien, acá tenemos, gracias Carlitos, me hizo recordar. Nuestro hermano Carlos, él trabaja con la industria del zapato. Él tiene que, me imagino, cortar cuero, moldear cuero, coser cuero, entallar cuero. Carlitos, eso es para todos. No, pastor, no. Esto es algo que, de verdad, como decía el pastor ahorita, no todas las personas lo pueden hacer. Y en la soldadura también, muchas veces creo que a veces la soldadura uno lo pica. Creo que es que se llama así. Y en el calzado, no todas las personas, o sea, lo que yo hago, no todo el mundo lo puede hacer. Tiene usted que primero prepararse para poder llegar a hacerlo. Muy bien, Carlitos. Entonces, miren lo interesante. Ahora, frente a todo esto, yo quiero que nosotros pensemos, todo esto es un regalo de Dios. Ahora, entre los talentos o habilidades y los dones espirituales, que son regalos de Dios, ambos incrementan su efectividad con su uso, pero es un uso no para propósitos egoístas. Voy a hacerles un ejemplo. Hay personas que nosotros hemos notado que predican el evangelio y después de predicar el evangelio, que lo hacen muy bien muchos de ellos, piden dinero y distorsionan en su aplicación el diezmar y el ofrendar. Y se enriquecen y viven en mansiones y tienen buenos carros. Y no estoy diciendo que sea pecado ser rico. Lo que estoy diciendo es que ellos usan el evangelio y el don y el talento que Dios les dio, pero para fines egoístas. Así como hubieron profetas que profetizaron no lo que Dios les decía, sino lo que los reyes querían escuchar. Y habían levitas y sacerdotes en Malaquías y en Ageo y en Zacarías que se corrompieron para agradar más al pueblo que a otros. Les pongo un ejemplo porque en Malaquías 1 Dios les reclama. Ustedes están aceptando, básicamente les dijo, los ciegos, ¿sí? Las ovejas ciegas, las cojas, peor, lo robado. O sea, ellos sabían que era robado. Sí, como, oiga, esta oveja no es suya, esta este no es de su familia, este es de otra familia. Pero no importa, ya muerta, ¿quién la nota? Es que los dones y los talentos no son para nosotros, no es para nuestra honra, no es para nuestra gloria. Por eso la pregunta es frente al llamado interno. Yo tengo que discernir Dios a qué me ha llamado y tener un concepto adecuado de quién soy yo. ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Se acuerdan la pregunta? Y en ese don, en esos dones, en esas habilidades, yo tengo que ser entrenado. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, queridos hermanos, yo quiero que con esto convencerlos, somos un cuerpo. Miren, yo les voy a decir cómo funciona la iglesia donde yo presido.
Y gracias al Señor porque dio un cuerpo diverso. Hay personas que tienen ministerios reconocidos, como vamos a decirlo, es diácono, anciano. Yo soy el pastor. Hay otras personas que están encargadas de la parte de tecnología. Hay otras personas que están encargadas de la parte de arreglar la iglesia, que también eso es un don y un talento. No todos tienen la capacidad y la voluntad de hacerlo con alegría y con gozo. Hay algunos que lo hacen porque les toca. Hay otros que están encargados de la contabilidad, ¿sí? Y nosotros tenemos que considerar todo esto. Si leemos despacito 1 Corintios 12, recuerden que está hablando del cuerpo. Dice, hay diversidad de dones, pero todos tienen una sola función. Es glorificar a Dios y gozar de Él. ¡Qué privilegio! Dios me llamó a esto. ¿Recuerdan en Hechos capítulos 6 cuando se llaman diáconos? ¿Para qué se llamaron diáconos? Para servir a la mesa. Y fueron llenos del Espíritu Santo, tal como los que en Éxodo vemos que eran para tejer, para bordar, para confeccionar en oro, plata, bronce, para piedras de engaste, para carpintería. Pero el Señor es el mismo. Yo creo que hoy tenemos que arrepentirnos porque muchas veces estamos pensando que hay un lugar más privilegiado dentro de la iglesia o del reino de Dios que otro. Hay personas, miren, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, Dios llamó personas para abrir solamente sus casas. Tenían casas grandes donde podían albergar a la iglesia. ¿Ustedes imaginan el privilegio tan grande de esas personas? ¿Se acuerdan? Lidia dice, ¿y qué impide que haya un culto en mi casa? Hay otros que con sus riquezas apoyan la extensión del reino. Y que es fruto de su trabajo y de los dones y las habilidades que Dios les ha dado. Sigue en 1 Corintios 12. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ahora los dones están en las personas, no las personas en los dones, o sea, ay, yo quisiera ser pastor, pero no soy pastor. Dice, según la gracia que nos es dada, acá miren lo interesante, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el de enseñanza en enseñanza. Nosotros sabemos estos versículos, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo quiero que nosotros consideremos este Romanos 12, del 6 al 8, y lo puse en otra versión para que lo entendamos mejor. La Biblia que usé acá abajo es la de lenguaje de traducción actual. Dice, Dios nos ha dado diferentes capacidades, porque es que algunos hablan de dones como que yo tengo el don de hacer milagros, el don de decretar. No, Dios no nos ha llamado a decretar ni a declarar nada. Lo que Dios nos ha dado, dice diferentes capacidades. Acá están en beneficio propio de la liturgia y del culto, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza, recuerden, somos autoridad con relación a los dones que Dios nos ha dado para hablar en su nombre, hagamos como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Miren qué hermoso es cuando yo veo en el Ágape, hay personas que se preocupan y dicen, oiga, no le vamos a dejar la casa al pastor así de cochina, y se ponen a barrer y a trapear. Oiga, gracias Dios. Yo lo pienso. Hay otros que dicen, oiga, no dejemos este reguero de ollas y de platos. Hay personitas en nuestras iglesias que dicen, yo sirvo el tinto. Yo tengo niños que dicen
Yo quiero llevar los platos, los refrescos. Miren lo hermoso, dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Tengo hermanos que están preocupados de la contabilidad, que la llevan hace años y no se cansan. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Usted sabe cómo sabe que tiene la capacidad de enseñar si tiene discípulos. Pero si usted enseña y nadie le copia, olvídese, usted no es un maestro, ¿sí? El hecho de repetir cosas no me hace maestro. De articular ideas o doctrinas no me hace maestro. Dice, fíjense, si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animar. Miren, yo tengo hermanos y hermanas, sobre todo en la iglesia mía, que cuando vienen son el ánimo de otros. Hay hermanitas que llegan así o hermanitos que llegan así como sufren del desánimo. Ellas puede que estén malitas, con dolores, con enfermedades, y empiezan a animar a otros. Yo digo, ve, interesante. Tienen la alegría, tienen el don, la capacidad de saludar a alumnos, saludan al chiquito, saludan al grande, molestan al chiquito, molestan al grande. Y cuando no viene, me dice, ¿y qué pasó con la hermanita? No voy a decir el nombre, porque son varias hermanitas. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Miren, hay hermanos puestos en las iglesias que dicen, miren, yo no voy a venir a hacer esto, pero cuente conmigo con esto. Y es una cosa extraordinaria. Sí se dan cuenta del equipo, pero esa persona no saca ese dinero del aire, no se lo está robando al banco, no está lavando dinero. Es una persona que tiene dones y habilidades en otras cosas donde está produciendo dinero y lo usa su prosperidad para bendecir el reino de Dios. Hay otras personas que dicen, si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Sí vamos comprendiendo lo que significa el llamado interior. Hay personas que fueron llamados dentro de la sociedad, dentro del hogar y dentro de la iglesia. Ahora sí, ¿a qué te ha llamado Dios? Creo que está chévere la clase, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? Creo que nunca habíamos visto el liderazgo de esta manera. Porque si yo tengo claro a qué me ha llamado Dios, oiga, téngalo o sea, por seguro que yo lo tengo que hacer bien. Por decir, yo estoy bien seguro que la hermana Nata es la esposa de Jairo. Y eso la llenó de dones, capacidad y habilidades para ser esposa. Le dio 3 hijos. Gracias a Dios le dio los 3 hijos a ella. Yo tengo hermanitas que tuvieron 6. Y se ven como si hubiesen tenido 2. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios le dio capacidades, dones, talentos, habilidades. ¿Usted se imagina? Hay personas que Dios no le dio la capacidad de darle hijos, pero discipula personas que no son hijos y pueden tener hijos adoptados. Eso no es una capacidad para cualquiera, ¿sí sabían eso? El recibir personas en adopción, ¿sí? Y llamar hijo al que tú no has parido, al que tú no has criado, es muy difícil, ¿o no es así? Y que tú lo inspires y que esa persona te vea como su padre. ¿Vamos bien? Revisemos. La naturaleza del hombre es ser constructor del reino. Y recuerden que somos un cuerpo. Dios nos creó a su imagen. ¿Qué nos pidió para ser autoridad? Multiplicación, que es discipulado, y dominio. ¿Sí es claro lo que voy diciendo?
es algo que nosotros tenemos que estar convencidos, mis amados hermanos. Dios mandó a Adán y a Eva, ya a su descendencia, a convertir la tierra en un palacio digno del rey, siguiendo el paradigma, esta verdad del Edén, para que Él lo llenara con su presencia gloriosa, debido a que esa fue su intención cuando creó los cielos y la tierra. Puede leerlo en Isaías 66:1, Salmo 93, Salmo 104. Somos autoridad, que estamos bajo autoridad. La autoridad máxima en la tierra está bajo la autoridad de Cristo, que es cabeza. Y a su vez, no está en jerarquía, está en funciones. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Aquellos que ven en video pueden mandar la pregunta por WhatsApp, pueden mandarla por correo, o ustedes que están aquí, si hay alguna pregunta. Pero estamos entendiendo lo que es autoridad, lo que es liderazgo. ¿Cómo tú multiplicas? Si tú tienes un ministerio en la iglesia, lo estás haciendo hace 10 años, vas a ir enseñando a otro que tiene los dones, los talentos y las habilidades que Dios les ha dado, porque esto mantiene el reino de Dios y hermosea el reino de Dios. Esto tiene que ver con dominio o con señorío. Me tengo que apurar. Dos alternativas. Miren acá lo bueno que puede ser o lo diabólico que puede ser. Sin Cristo, una persona va a usar los dones, talentos y habilidades para construir su propio reino. ¿Se han dado cuenta? Personas que están preocupadas de construir su futuro económico, sus casas, se casan, se dan en casamiento. Ellos construyen su apellido, su familia. Esto es muy diabólico. ¿Saben por qué es diabólico? Porque va en contra de construir el reino de Dios. Ustedes no se imaginan cuando mi hija se iba a casar, cuánto yo le pedí al Señor que por favor se casara con un creyente, con un hombre que ama y tema de Dios. Y yo un día le dije al que en ese momento era su novio, yo le dije, si usted no es un hombre de Dios, yo tengo una sola arma, es orarle al Señor que se acabe. Y créanme que Dios es bueno y escucha. Con los dones, habilidades y talentos, ese llamado que Dios me llamó, porque uno sabe que Dios lo llamó, podemos construir nuestro propio reino sin Cristo. Esto es diabólico, satánico. Son las obras de las tinieblas. ¿Se acuerdan en Génesis 6 qué es lo que Dios vio, que le pareció tan aborrecible y se arrepintió de ver al hombre? Leanlo con detenimiento. Dice que se estaban casando, se daban en casamiento, todos eran felices. Ahí no habla de inmoralidad, por si acaso. Hablan de que estaban construyendo su propio reino. Cuando en Génesis 11 nuevamente se repite, personas que están creando su propia religión, su propia fe, su propia comunidad, su propia manera de llegar a Dios. Y Dios que dijo, uy, la maldad de estos hombres es terrible. Si tú tienes un matrimonio sin Dios, lo más probable es que Dios lo va a destruir o lo va a usar para tu condenación. Así es el trabajo, la economía. Dense cuenta que las personas que están sin Dios, ¿qué es lo que prefieren con su dinero? Lujos, derroche, bienestar, comida. Y aunque ustedes no lo crean, ¿por qué lo hacen? Porque ellos están buscando la felicidad. ¿Saben cómo buscan la felicidad? A través de fomentar la serotonina, oxitocina, dopamina, adrenalina. ¿Y saben cómo se consigue eso? Paseando, comiendo, bebiendo. Por eso los festivos funcionan. Porque es buscar la felicidad sin Dios. Vayan e investiguen. Cuando uno come delicioso, rico, sabroso,
uno es feliz. Y lo estás haciendo sin Cristo, es obras de las tinieblas. No porque comer sea malo, por si acaso. En Cristo hay que construir el reino de Dios. Pregunto, ¿Dios a qué te ha llamado? Solo hay dos propósitos básicos y fundamentales por los cuales las personas viven sus vidas. Vivir para nosotros mismos. Esto es diabólico y satánico. La misma familia, vivir para el reino de Dios. ¿Estoy siendo claro? ¿Hay alguna duda? Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió para que los que viven... ¿Está leyendo conmigo? Cristo murió por todos los que están añadidos a su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y yo le decía a este hermano muy querido, yo le decía, conságrate al Señor, busca de Dios. El amor, el gozo, la felicidad, la paz, la da Cristo cuando usted construye la obra de Cristo en su vida, cuando usted adora al Señor, cuando usted está militante en el reino de Dios 24/7, acuartelado un día a la semana. Pero eso solamente lo comprenderá a quien que ha regenerado su mente, aquel que tiene el Espíritu de Dios. Es que, mis hermanos, tenemos una guerra espiritual y los temas espirituales o teológicos hay que saberlos discernir. Lo que Satanás quiere es destruir el reino de Dios aquí en la tierra y lo ataca. Y lo ataca, ¿saben qué es lo más terrible? De adentro hacia afuera. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Usted lea más adelante. ¿Saben que buscaron diversión sin Dios en su cuerpo, en lo que a ellos les pareció? Si tú eres de aquellos que dices que conoces a Dios, pero tu gozo, tu paz, tu bienestar están en las cosas de este mundo, pregúntate. Pregúntate. Yo no estoy diciendo que sea malo comer, ni tomarse un vino, ni viajar, ni salir. No, todo eso es bueno, pero parte del plan de la construcción del reino de Dios. ¿Preguntas? Yo tengo una. Está en la pizarra. ¿Tienes dones y talentos? Yo te aseguro que me tienes que decir que sí. Porque tu llamado es a construir el reino de Dios con tus dones y con tus talentos. El desarrollo del reino terrenal de Dios. El reino de Dios en el Nuevo Testamento, mire, parte de la concepción de la iglesia como hoy nosotros la conocemos. Ahí están las citas bíblicas, no las vamos a leer porque si no, no va a acabar. Y es una continuación permanente hasta la consumación. O sea, todos los modelos de iglesia van a ser lo mismo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pasarle la posta a la nueva generación. Vamos a discipular a nuestros hijos en lo que es primordial. No es que el pastor tiene que tener hijitos pastores. Puede que nosotros tenemos que considerar esto. Yo quiero que nosotros consideremos, mis hermanos, el desarrollo del reino terrenal de Dios es multiplicación y dominación. ¿Qué tiene que ver discipulado con estar en autoridad? Yo le hago una pregunta, acá yo veo a Nata. Si tú tuvieras una hijita, ¿de quién va a aprender esa hijita a ser madre, esposa, compañera, amiga? ¿De mí? Ah, No. ya sí, pensé que me decía que de la vecina.
¿Y sus hijos de quién aprenden a ser esposo, compañero, miembro de una iglesia, servidor, un hombre capaz de dirigir y tomar decisiones? Del papá, de mi esposo. Obvio. Y Pastor José Henry, si tuviera candidato para pastor, ¿de quién aprende a ser pastor ese candidato? De mí como pastor. Y los diáconos de los diáconos y los ancianos de los ancianos. Estamos desarrollando el reino terrenal de Dios. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Ahora le pregunto, ¿dónde está tu llamado? Ya posiblemente estás discerniendo o ya puedes tú saber en tu llamado interno que tiene que ver dónde sirves y a quién. Sí, miren lo interesante. Yo no puedo decir que soy un pastor y estar trabajando en una mina. Sería minero. Yo no puedo decir que fui llamado a ser doctor y estoy en una cafetería. Sería absurdo. Los seres humanos somos idénticos en cuanto a naturaleza pecaminosa, pero somos responsables delante de Dios. ¿Qué hacemos con nuestros dones y talentos? Con esta instrucción bíblica tenemos que asumir que las capacidades que Dios nos ha dado es que somos responsables y entonces tenemos que elegir bien y desear bien al Dios de las Escrituras. Usted se imagina, usted es un gran administrador de empresas. Bien, vaya y haga su trabajo, pero el domingo venga y adore al Señor. Si usted es un gran administrador, pero es padre, esposo, haga su trabajo. Hay que construir un reino. Ese es el llamado interno. Y yo quiero convencerlos todos, Natica, todos somos líderes. Todos. Porque todos estamos en autoridad y bajo autoridad. En su casa usted tiene 3 varones líderes, solo que uno es hermano mayor, el otro es hermano segundo y el otro es el último hermanito. Pero ese último hermanito un día tendrá que liderar como cristiano. Cada creyente ha sido puesto en la iglesia local por la sabiduría de Dios. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Apreciados hermanos, no despreciemos el llamado de nuestro Dios. No avergoncemos a aquel que ha confiado en nosotros de una manera extraordinaria. Tú que estás entendiendo el evangelio, Él te da una familia para que tú puedas crecer y desarrollarte y extender ese reino que el Señor te ha enviado a cuidar. Cada uno de nosotros, desde el lugarcito donde Dios nos ha puesto. Esto tiene que ver con el llamado interno. Y todo creyente debe saber que es entrenado. Yo les voy a decir algo, por decir aquí, uno de los niños más pequeñitos es José Miguel. Él está siendo entrenado. ¿A qué hora llega el papá? ¿A qué hora llega la mamá a la iglesia? ¿Ustedes quieren hijos puntuales? Eso me parece muy simpático. Toda la vida llegan tarde a todos lados. Y el papá le da permiso al niño, a las 8 llegas y llega 8:05. ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué no me avisa? ¿Dónde estaba metido? Pero toda la vida le enseñaste a llegar tarde, o peor, a no llegar. No, papá, se me hizo tarde y llegué al otro día. A veces uno como padre en la fe le pasa eso. Usted no pretenda, como alguna persona que amo mucho y quiero mucho me dijo, es que mis hijas mirándome a mí no van a copiar eso porque eso es muy feo. Es lo primero que copiaron. Y no les voy a decir qué.
Todo creyente tiene un llamado interno y en ese llamado interno está siendo entrenado, capacitado y va a llegar el momento en que va a ser enviado. Y nosotros somos autoridades multifacéticas. ¿Por qué razón? Porque algunos seremos cónyuges, padres, miembros de una iglesia y ostentaremos un cargo en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? No me pregunten, pero lo hacemos. Porque fui entrenado, fui capacitado y voy a ser enviado y voy a dar gloria a aquel que es el Señor de señores. Esa palabra nos gusta, ¿no? Es Cristo el Señor de señores, Rey de reyes. Pues ese Señor te llamó, te ha hecho un llamado interno, te ha dado dones, habilidades, capacidades, te está entrenando y en un momento te va a enviar o ya te envió. Pregunto, ¿a qué Dios te ha enviado? Porque hay tres instituciones oficiales o legales. Miren, lo interesante de la palabra líder es que es alguien que se sigue, pero dentro de la legitimidad de un llamado o de un puesto. ¿Quiénes presiden en la iglesia? Personas que Dios llamó a que presidan en la iglesia. No porque sean perfectos, no porque sean sin pecado. Pero Dios les dio dones, talentos y habilidades. Tenemos que empezar a trabajar en esto, mis hermanos. Nunca es tarde. Y yo les voy a decir por qué tenemos que trabajar en este llamado interno. Porque es Dios quien te pedirá cuentas. No es tu pastor. Usted podrá escapar todo lo que usted quiera. Pero usted puede estar destruyendo la vida de sus hijos hoy en día. Usted puede estar destruyendo no solamente su vida, sino su fe. O a un cónyuge. La Biblia dice que la mujer creyente debe ganar a su marido en silencio. Que no debe ser como esa gotera incesante que es tiqui, 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 tiqui. Una hora después, tiqui, 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 tiqui. Yo no sé por qué no se cansan, pero Dios no habla así de los hombres. Perdónenme las mujeres. No estoy siendo machista. Mateo 25, 23. Señor, le dijo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pastor José Henry, usted nos enseñó de esta parábola. Yo estoy tan agradecido de esa enseñanza. ¿De quién se refería? Yo sé que está dentro de la parábola de los talentos. ¿Del que recibió 5 talentos, 2 talentos o 1 talento? El que recibió 5 talentos y los multiplicó, ¿no? Ajá. No, por eso es que lo que dice Dios ahí, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. O sea, y si entendemos que un talento creo que vale como, era como 32 kilos de oro, ¿sí era así? Pastor, más o menos no recuerdo exactamente, pero sí. Sí, algo así. Ustedes se imaginan, o sea, 3 por 5, 15, 150, 160 kilos de oro. Wow, eso es mucha plata. Y Dios dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay personas que han sido, porque a veces nos quejamos, ay Señor, ¿por qué no me has dado esposa? Ay Señor, ¿por qué no me has dado hijos? Pero lo que Dios te ha dado, ¿estás siendo fiel en lo que Dios te ha dado? ¿Por qué reclamamos lo que Dios no nos ha dado? ¿Sí? Hay personas que tienen un hijo, están diciendo, Señor, ¿por qué no me diste 3? Los que tienen 3, ¿para qué me diste 3? No, mentira. ¿Sí? A otros les ha dado 6. Lo que Dios nos dio porque Él nos capacitó para eso. Es que, pastor, usted no conoce a mi esposa, no conoce a mi esposo. Pues que Dios te lo dio, no fui yo. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Recuerden que es aborrecible y abominable para Dios
construir un hogar, una iglesia o una sociedad sin Dios. O construimos el reino de Dios y nos ponemos las camisetas, porque de eso se trata el liderazgo. El liderazgo es el principio, ese es fácil, la pregunta que Davidcito nos repitió. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Póngalo en práctica. Porque tienes que ser hallado como administrador fiel. A quien le das cuentas es a Dios. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Yo no voy a dar cuentas del hogar de Carlos, o del diácono Otto, del diácono Aldemar, o de quienes más están por acá. Ay, está por acá nuestra hermana María Eugenia, buenas noches. Raquelita, Carmen, el presbítero Luis, Jairito, no los había visto. Cada quien vamos a dar cuenta del encargo que Dios nos ha dado. Hay algunos que por la gracia de Dios llegaremos a ser abuelos. Oiga, usted dará cuenta de esos nietos. ¿Cuál es el ejemplo que les va a dar? Debe ser hallado fiel, pero por Dios, no por los hombres. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Yo no sé si esto les asusta, a mí me entra escalofríos. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque somos autoridad, líderes. Y miren, yo les voy a decir algo interesante. El llamado de Dios es irresistible. Mírenlo en Jeremías. Vino pues palabra de Jehová, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto es muy interesante. ¿Quién forma en el vientre ese bebé? Dios. Y antes de que nacieres te santifiqué. ¿Desde cuándo Dios está viendo al ser humano ser humano? Antes de que esté en el vientre. Cuando es fecundado y el proceso sigue siendo humano. Y cuando nace sigue siendo humano. ¿Por qué razón? Porque por eso somos pro vida, no pro aborto. En cualquier caso, siempre prima, si hay embarazo, tiene que nacer. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Queridos hermanos, a lo que Dios nos llamó, ese llamado interno que tenemos, no mires lo que te hace falta, que a Dios te ha dado lo que sea necesario. Hay cosas que a ti te parece que no tienes, pero las que tienes son perfectas para Dios. Y posiblemente Jeremías tenía razón, él no sabía hablar, pero en lo que sabía, Dios lo mandó y habló lo que tenía que decir. No se trata de oratoria. Se necesita oratoria para ser un coach. Para ser un predicador de Dios se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Sí sabían eso? No depende si el pastor se emociona, grita, sacude, golpea el púlpito, no. Hay pastores que predican planito y sus congregaciones están llenas. Y el que se emociona a veces está solito. Lo digo con razón de causa. ¿Tú ya sabes a lo que Dios te llamó? Estos hombres lo sabían desde pequeños. Miren a Pablo. Este es un llamado interno y el llamado que Dios hace es irresistible. Cayendo en tierra oró una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted se imagina lo contradictorio que debe hacer eso? Él estaba celoso de su convicción de Dios, pero en su celo estaba persiguiendo a Dios hasta que Dios le permitió ver, oír su llamado. Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor?
y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Según de Timoteo 1, 5, 7, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren, acá encierra todo lo que yo les estoy diciendo de discipulado y estar en autoridad. Su abuela, su madre, y él no tuvo un padre cristiano posiblemente. Su padre de Timoteo va a ser un hombre que lo va a conducir y enseñar en las cosas de Dios y a tomar las decisiones adecuadas. Y es algo que yo quiero que ustedes consideren. La cita anterior es Hechos 9, versículos 4 al 5. Y la de hoy, la de que acabo de leer, la de Timoteo. Hechos 6, 6. Ahora voy a pasar al llamado externo rápidamente, se nos pasó. Y miren, el llamado interno tiene que ver con lo que Dios me llamó a mí, los dones, habilidades y capacidades que yo tengo. Y el llamado externo tiene que ver con el reconocimiento de eso. Por eso nadie puede salir de su entorno para ser aprobado. O sea, el poder de Dios está en eso. En Hechos 6 nos dicen, y se presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron manos. ¿Quiénes reconocieron a estos diáconos? Los apóstoles. Números 8, 10. Y presentando a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. ¿Quiénes daban fe de ellos? Pero ¿quiénes lo ordenaron? Hubo otros hombres como Aarón, como Moisés, que van a estar en autoridad, y el pueblo lo reconoció. Números 27, 18, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Un hombre que fue discipulado, que estuvo en autoridad y bajo autoridad. El llamado externo tiene que ver en la iglesia donde Dios te está formando, en doctrina, en carácter, en servicio. Se me acabó el tiempo y yo sé que ustedes están cansados. Dios ha puesto autoridades, las que son reconocidas por la iglesia local, las que son garantes del carácter de aquellos que son candidatos a servir en la iglesia, en algún ministerio o a servir de manera permanente como autoridades en la iglesia. Queridos hermanos, el llamado externo es muy importante, así como el llamado interno. Cualquier hombre pagano o mujer pagana puede decir que puede ser reconocida en cualquier ámbito, pero en la iglesia solo son reconocidos los que Dios llama, pone y son ungidos. Bueno, hoy es un buen momento para saber a qué Dios te ha llamado dentro de la construcción del reino de la iglesia. Y yo quiero que te quedes en esta. Tú puedes decir a mí, así como en la figurita que están acá, diciendo a mí, Dios me ha llamado. Pero será sobre la base de los dones, talentos, habilidades que Dios te ha dado. Queridos hermanos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿O no tienen preguntas? Vamos a dejar de compartir. Voy a abrir el foro, sus aportes, sus conclusiones. Les ruego que participen. Pastor, agradecerle por la clase de hoy. Básicamente, pues todos somos líderes y estamos construyendo el reino de Dios con los dones y talentos que el Señor nos dio, ¿no? Tanto en la familia como en el Estado también y en la iglesia, ¿no? Y ese es nuestro llamado y Dios nos ayude
para cumplir eso, esa labor para la cual Él nos ha puesto y nos ha capacitado. Gracias, pastor. Con mucho gusto, pastor. No se imaginan, trasnoché con con esto porque la presentación del liderazgo hoy en la cristiandad han tomado mucho del mundo y del mundo empresarial. Y desprecian a unos y ponen a otros, ponen a unos como super ungidos y a otros como super borregos. Y la Biblia no hace eso. La Biblia nos pone a todos en autoridad, en liderazgo. De eso se trata. Alguien nos está siguiendo. ¿Quién más, por favor? Sus aportes son valiosos, sus preguntas también. ¿Quieren hijos que crezcan, que temen y amen al Señor? Tienen que ellos ver a otros hijos congregándose, siguiendo, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. ¿Quieren arrancar a sus hijos del mundo? Pues provóquenlos a celos con la iglesia. Ah, ¿me quieres ver el domingo? Te invito a mi iglesia. Allá, si quieres, después de eso almorzamos. Después de eso comemos chocolate. Allá nos abrazamos y nos amamos. ¿Acaso no es el método de Dios? ¿Quién más? Su silencio me aterra. ¿Están vivos? Muy bien. Pastor, muchísimas gracias por la clase y la cosa es que muchos pueden tener, o sea, sabemos que todos, o sea, usted ya me aclaró, ¿no? Todos tenemos un liderazgo, pero muchas veces abusan de este liderazgo o están mal, como mal ubicados. Su cabeza está pensando en un liderazgo, como usted lo decía al comienzo, igual que el pastor José Henry, solo piensan en no en el liderazgo porque tengan esas ganas de hacerlo para Dios, sino solamente para ganar, solo para ellos, o sea, para gloriarse en ellos. O sea, muchos no tienen el liderazgo para pastor y quieren serlo, o muchos piensan que tienen que tener un alto cargo en la iglesia para sentirse bien con ellos mismos, ¿no? Entonces también a veces toman a mal ese liderazgo. La Biblia dice, Natica, debemos tener el concepto adecuado, ni más alto ni más bajo. ¿A qué Dios nos llamó? Es el llamado interno, sobre la base de nuestros dones, talentos y habilidades. Y hay un llamado externo donde las autoridades que están ahí y la misma iglesia reconoce que Dios me llamó a eso. Gracias, Natica. Diácono Aldemar. ¿Alguien más? Muy bien. Espero que les haya picado para poder seguir con la clase de liderazgo. Creo que es muy interesante y creo que el Señor nos va a instruir a partir de esta estructura que tenemos, ¿sí? Recuerden que es el llamado, lo que nosotros llamado interno y externo, los principios, el carácter y la práctica. Que el Señor nos ayude para poder cada día ser más bíblicos. Ok, diácono, que el diácono tiene problemas con su audio, pero bueno. Vamos a orar y vamos a pedir al pastor José Henry, ore por nosotros, pastor, los pecadores. ¿Sí? Claro que sí, pastor. Amado Señor, gracias te damos por esta noche, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que nos confronta, nos anima, nos redarguye, Señor, nos fortalece también, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por la vida del pastor Juan José, por esta enseñanza tan importante, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser útiles en tu reino, Señor, a usar esos dones y esos talentos que tú nos has dado para tu gloria, Señor, a no ser negligentes, Señor Padre, sino más bien diligentes en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice la vida del pastor, Señor, su esposa, Señor, sus hijos. Bendice cada una de nuestras vidas y ayúdanos a ser productivos en lo que tú nos has llamado. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.